Buenas tardes de nuevo a todos. Vamos a tratar de reanudar la sesión, así que os pediría que toméis asiento a todos, en especial a los miembros del jurado que tenéis que evaluar, y nos vamos a la séptima participación, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que ya he presentado anteriormente. Buenas tardes, ¿me escucháis? Wheel Impact Barrier, el escudo para conservar la vida y la de tus llantas. Os vemos, pero no os oímos. Me da la impresión que sí, que si movéis la cabeza arriba y abajo, ¿es que me estáis oyendo? Vale, ahora ya os oímos. Vale, fenomenal. Pues por favor, tenéis cargada la presentación, supongo. Ponedla en pantalla. No nos permite pasar. No os permite. Bueno, no pasa nada. Recuperamos el control y yo os voy pasando la presentación desde aquí, ¿vale? Si me quedo atrás me dices adelante por favor y yo lo paso, ¿vale? Adelante Daniela y Deyanira. Y Bueno, felicidades a vuestro tutor Pablo Miguel Coa Vesga. El título de nuestro proyecto es Wheel Impact Barrier, el escudo para conservar tu vida y la de tus llantas. El tutor de este proyecto es el ingeniero Pablo Miguel Coa Vesga, y los autores del mismo somos Daniela Falla y Deyanira Pérez, estudiantes del noveno semestre de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en la sede Tuna. Les vamos a presentar los contenidos: son la introducción, el planteamiento del problema, la solución propuesta, los resultados y las conclusiones. Siguiente, por favor. Bueno, en Colombia, según estadísticas, solo el 7% de las vías primarias están pavimentadas, mientras que las que respecta a las vías terciarias, que corresponden al 69%, tan solo el 6% están pavimentadas. Esto debido a que somos un país en vía de desarrollo. Esto representa un desafío a diario para nuestros conductores, debido a que tienen que, digamos, estar muy atentos para no comer, digamos, las imperfecciones de la vía, y en el menor de los casos lo que se pone en riesgo es la integridad del automóvil, y en el mayor de los casos que se accidenten las personas. Siguiente, por favor. Según el planteamiento del problema, entonces, con este problema vean que tenemos aquí en nuestro país, la parte del auto que se ve más afectada son las llantas, y en específico los rines, ya que estos tienden a deformarse permanentemente debido a los repetitivos impactos. A partir de esta problemática, surge la necesidad de buscar un material con el cual se pueda diseñar una pieza que funcione como un escudo para el rin. Y entonces surge la pregunta de qué material podrá amortiguar los impactos debido a las imperfecciones en la vía y además que proteja el rin. Entonces, según los criterios del profesor Michael Ashby, se tiene que cumplir con tres directrices: función, objetivo y restricciones. La función de esta pieza que queremos diseñar es amortiguar el impacto de los choques del rin con las imperfecciones de la vía. El objetivo tiene que ser una masa mínima para que no se aumente peso al automóvil y esto no, digamos, no interfiera con el sistema aerodinámico del auto. Y las restricciones: que no debe fracturarse, debe ser elástico y debe tener una buena tenacidad. Sí. Bueno, como se dijo anteriormente, la idea es diseñar una pieza que se le pueda añadir a este conjunto de llanta. Entonces, la idea es ponerla en medio de la llanta y el rin. En negro podemos observar la pieza que sería añadida, y la pieza se amoldaría perfectamente a la parte externa del rin. Entonces, continuando. Le puedes dar clic en la simulación. A continuación les mostramos una simulación
de cómo quedaría el conjunto rin, escudo, llanta o neumático, en donde la zona roja conforma la pieza que va a estar protegiendo el rin, y al momento de que el neumático sea comprimido por el choque, este es el que va a recibir el impacto. Siguiente, por favor. Entonces, como les veníamos diciendo, seguimos el modelo del profesor Michael Ashby, en donde él tiene en cuenta las causas estructurales que nos pueden guiar a tener un material que nos pueda cumplir con todas estas necesidades. Entonces, tuvimos en cuenta los esfuerzos críticos que va a tener la llanta a la hora de la compresión por causa del choque, y su masa, por supuesto. Y aquí obtuvimos un índice cuya densidad es inversamente proporcional al índice. Entonces, a medida que la densidad vaya siendo más pequeña, entonces vamos a tener un índice mucho mayor. Esto lo graficamos en una gráfica, teniendo en cuenta en el programa de CES EduPac, utilizando el módulo de Young y la densidad. Como se puede observar en el gráfico de la derecha, la cantidad de materiales que se obtuvieron de este gráfico es muy amplia. Se tienen varias familias de materiales y son casi la mitad de los que arroja el gráfico. Por esta razón, se decidió utilizar la herramienta de parámetros para aplicar ciertas restricciones a estos materiales. Siguiente, por favor. Entonces, al aplicar estos parámetros, se obtuvo una cantidad mucho menor de materiales. ¿Qué parámetros se aplicaron? Teniendo en cuenta que los rines actualmente, entre las aleaciones que son más livianas y que tienen mejores características, están las de aluminio. Entonces se tomó una aleación de aluminio estándar que se utiliza para la fabricación de rines, y se utilizaron sus propiedades para utilizarlas como restricciones. Entonces, ¿qué tenían que tener estos materiales? Sabiendo que la densidad de las aleaciones de aluminio son de 2.870 kilogramos por metro cúbico, entonces la densidad debía ser máximo este valor o menor a este. Al mismo tiempo, debía tener un módulo de flexión mayor que 75,7 gigapascales y una tenacidad de la fractura mayor de 45 megapascales por metro cuadrado. Entonces, siguiente, por favor. Al aplicar todo esto, se obtienen estos 6 materiales que pertenecen a la familia de los compuestos, y entre ellos están silicatos de aluminio, está el PEC, están epóxis con fibras de carbono, y hay 2 epóxis con fibra de carbono y un especianato. Entonces, como podemos ver, 6 materiales aún son bastantes. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, se tienen en cuenta a la hora de producir este material qué es lo que nos va a afectar. Entonces, tenemos un sector económico y una sostenibilidad. Al tener en cuenta los precios, se vio que había 2 epóxis y había el PEC que tenían precios muy elevados, y al tenerlos en consideración iban a aumentar mucho el precio del conjunto rin llanta al momento de comprarlo, al momento de aplicarse, de producir. Además de eso, entonces se tuvo en cuenta la sostenibilidad. Utilizando el EcoAuti, tomamos estos 4 materiales que tenían un rango de precios similares y más bajos en comparación con los otros 2. Y entonces aquí podemos ver las gráficas de energía que se consume al producir el material y la huella de carbono. Entonces podemos ver que hay 2 que tienen unos valores desaforados en comparación con los otros 2. Y estos son los silicatos de aluminio, que por tanto se descartan por sostenibilidad porque generarían una huella de carbono muy grande y consumirían mucha energía para producirlos. Siguiente, por favor. De estos 4 materiales que teníamos, los 2 que se observan en la mitad de la tabla, el estaticenato y el epoxi con fibra de carbono, son los que tienen una sostenibilidad mucho mejor y entran en los rangos de precios
que se pueden utilizar. De estos dos, los que cumplen en cuanto a estas tres variables, que cumplen dos variables de las tres, es el epoxi de fibra de carbono, porque podemos ver que este cianato tiene un módulo de flexión alto, sin embargo no cumple con los otros dos factores. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el material que sería más apto para ser utilizado en este conjunto que se está proponiendo en este escudo para mejorar esta situación sería el epoxi con fibra de carbono. Muchas gracias. No sé si concluido. Muchas gracias por su atención, esperamos que les haya gustado. Y muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a vosotras por vuestra participación y pasamos al turno de preguntas. Disculpa, ¿puedes repetirme? Pasamos al turno de preguntas. Os van a hacer, los miembros del jurado os van a hacer la pregunta. Buenas. Es más que nada una curiosidad porque, bueno, el implementar este recubrimiento en los miles y millones de coches que hay en Colombia tiene que ser bastante costoso. Entonces, mi pregunta viene si habéis hecho alguna comparación, por ejemplo, a 10 años vista, teniendo en cuenta el análisis bueno, el ciclo de vida que puede tener, el ciclo de vida útil que pueden tener estos productos, en comparación, ¿cuál sería el coste respecto, por ejemplo, a si asfaltásemos las carreteras principales, cuántos kilómetros hay de carretera principal y cuál sería el coste de asfaltar estas carreteras? Que, bueno, al fin y al cabo el coste del asfalto es relativamente barato, entonces, pues saber si habéis hecho algún tipo de comparativa. Bueno, pues cuando se compra un rin, para los autos, un rin cualquiera, lo ideal es que los rines tengan una vida útil igual a la que tiene un auto. Un auto, en lo que nosotros encontramos dentro de la bibliografía, tiene una vida promedio de alrededor de entre 10 y 14 años. Estos 4 materiales que que se seleccionaron al final, todos tienen una vida útil de 14 años. Entonces, pues sí sería un coste a implementar, un coste mayor, porque haciendo los cálculos, cada pieza en un auto promedio tendría un peso, le añadiría un peso de 1 kilogramo, entonces sería 1 kilogramo el material. Sin embargo, sería una inversión que se haría para 14 años, porque pues los rines cuando tienen defectos hay que cambiarlos y esos serían costes adicionales. Además, la pregunta es si es más costoso pavimentar las vías que implementar esto. Entonces, la respuesta tal vez sea que en Colombia el tráfico de carga pesada es muy elevado. Entonces, digamos, el Estado hace el esfuerzo por pavimentar, sin embargo, no lo abarca todo. No lo abarca todo y las vías se deterioran muy rápido. Entonces es más fácil apostarle un poco a los rines de los autos que apostarle a las vías, porque las vías se deterioran mucho más rápido. O sea, sería más la vida útil del recubrimiento que se le va a colocar que la del pavimento. Vale. Lo único, imagino que también en este punto, al añadir 1 kilo de peso extra, hay que tener en cuenta el aumento en consumo de combustible, el deterioro de los amortiguadores y las emisiones de carbono por ese incremento de peso e incremento de combustible. En realidad sí se le añade un poco de peso, sin embargo se contemplaría la idea de disminuirle un poco el tamaño a los rines. Eso era lo que habíamos contemplado, disminuirle un poco el tamaño a los rines para disminuir ese peso adicional que se le está colocando con el recubrimiento, que es el que va a soportar los impactos y va, digamos, a alargarle la vida útil al rin. Muchas gracias. Yo tengo una curiosidad y es una aplicación que puede tener mucha salida, yo creo. ¿Habéis hecho una investigación de si hay alguna aplicación similar desarrollada en la industria?
¿Nos hablas de si hay algún diseño similar o si lo han implementado en algún otro lugar? Sí. De hecho, sí, hay una aplicación similar que hasta el momento no ha sido implementada. Ni ha salido, ni ha salido al mercado, ni se sabe qué material es, pero es un diseño muy similar. No es un recubrimiento completo, sino que son bandas que se le Colocan a los extremos del ring. En las partes. Pero en realidad no ha sido implementado, en ningún lugar hasta el momento. Muchas gracias. Elena, una pregunta más y terminamos con vosotras. Es que habéis causado mucho interés y por eso muchas preguntas. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta es si habéis estudiado la compatibilidad de este recubrimiento con los materiales con los que actualmente se fabrican las llantas, ya sea con aluminio, con acero, o incluso con magnesio, que también se están utilizando. Disculpa, ¿me puedes repetir un poco más despacio? Es que la conexión está un poco... Vale, si habíais estudiado la compatibilidad de este material que habéis visto que podría utilizarse como amortiguamiento con los materiales con los que actualmente se fabrican las llantas, ya sea aluminio, magnesio, acero. Sí. Me pregunta si es compatible a la hora de ensamblarlo con la llanta y con el ring, ¿verdad? Correcto. Sí. Cuando se implementa el ecoaudit para ver la sostenibilidad del material, él te pide analizar los procesos por los cuales se podría producir el material. Entonces, entre estos hay uno de producirlo por compresión y sería adherirlo al ring. Directamente al ring. Y con esa misma adherencia utilizarla para el neumático. De acuerdo, muchas gracias. No hay más preguntas, entiendo. Muchísimas gracias, Colombia. Y pasamos al siguiente trabajo, que también es de Colombia, es de la Universidad EAFIT, que es una universidad colombiana cuyo campus principal se encuentra en El Poblado, al sur de Medellín. Sus orígenes datan de 1960 y nos van a presentar el trabajo titulado Selección de materiales para hélices de vehículos aéreos no tripulados, es decir, los conocidos como drones. Buenas tardes, ¿nos escucháis? Buenas tardes. Estupendo. Veo que estáis cargando la presentación. Tenemos un poco de eco, pero ahora cerraré mi micrófono para que no se oiga. Ahí nos escuchan bien. Os escuchamos divinamente y os estamos viendo también a Juan Camilo y a Munera Osa. Nos podéis dedicar hasta una sonrisa mientras tanto, ya tenemos vuestra presentación. Perfecto. Pues el trabajo es presentado por Santiago Correa, que entiendo que estás ahí, Sofía Maldonado, que no sé si está, y María Clara Henao. Muy bien, pues recuerdos a Sofía, que no la podemos ver, y nuestras felicitaciones para Juan Camilo Munera Osa, que ha sido el tutor de este proyecto. Cuando queráis, el tiempo es vuestro. Bueno, buenas tardes, nosotros somos de la Universidad de EAFIT en Colombia. Como ya saben, mi nombre es María Clara, él es Santiago Correa, y el día de hoy les vamos a hacer la presentación de nuestro proyecto que corresponde a la selección de un material para hélices en drones. Bueno, esta es la estructura que vamos a llevar en el trabajo. Inicialmente vamos a introducir el tema, vamos a contextualizar un poco con los drones y vamos a exponer las motivaciones que tuvimos a la hora de hacer el trabajo. Luego pasamos al planteamiento en el que analizamos cuál es el problema que hay en este momento con nuestro dron escogido y delimitamos y acotamos el problema. Luego pasaremos a la solución en el que expondremos los métodos y las herramientas que usamos para la solución. Y finalmente vamos a listar los resultados y vamos a evaluar realmente si logramos cumplir con esas necesidades, esos requerimientos que nos planteamos inicialmente. Nosotros nos centramos en los drones de carreras, sin embargo, determinamos que son los drones porque tienen un rango muy amplio de aplicaciones que van desde lo aficionado hasta lo profesional, donde podemos ver aplicaciones en cine, equipos de rescate, envío de mercancía,
pero nos centramos en los drones de carrera porque es un nicho en crecimiento aquí en la ciudad y en el país. Usamos una encuesta a un grupo representativo que corresponde a un grupo de aficionados y profesionales a drones de carreras, donde logramos determinar cuáles eran esas fallas que estaban presentando los drones de carrera en este momento. Identificamos que el elemento crítico en ellos y el que más desgaste presenta son sus hélices. Y logramos obtener cifras muy interesantes, de que al menos un 75% de las personas gasta un juego de hélices por día. Un juego corresponde a todas las hélices, que pueden ser alrededor de 4 o 5. Y luego procedimos a determinar cuánto sería el costo que tienen estos juegos de hélices. Estamos hablando de 5.000 a 10.000 pesos colombianos para un 80% de las personas. Esto equivaldría alrededor de 3 a 5 dólares, que si representamos el gasto, digamos, en un mes de vuelo, podría sumar 90 a 100 dólares, comparado con un precio de un dron estándar de carreras que puede valer desde 100 dólares hasta 500. Es un costo muy elevado por una parte de desgaste. Entonces, el planteamiento real de nuestro problema, nos fijamos que era la selección de un material que reemplazara los comúnmente usados hoy en día en las hélices, que aumentaran las propiedades que ahora vamos a determinar, y adicionalmente vamos a determinar un valor mínimo para cada una de estas propiedades, y luego vamos a usar gráficas tipo Ashby, donde integramos los límites que encontramos y así tener una región de influencia de materiales, y luego por último seleccionar uno de ellos con el que consideremos que sea el más estable. Logramos identificar que la fase crítica en los drones es el momento de choque. Al ser de carreras están sometidos a grandes velocidades y grandes maniobras en poco tiempo. Por lo tanto, un choque es muy común en esta aplicación. Por lo tanto, logramos idealizar ese instante en el que la hélice choca contra un objeto duro, con el fin de encontrar esfuerzos y a las fuerzas a las cuales este está sometido. Bueno, entonces a continuación vamos a nombrar cuáles son las propiedades mecánicas que queremos mejorar en el material. Entonces la primera sería la resistencia mecánica, también queremos mejorar rigidez, tenacidad de la fractura y por último queremos disminuir el peso, lo que se traduce en disminuir la densidad. Entonces lo que ven a continuación es un método que nosotros utilizamos para determinar cuáles son los valores mínimos que se deben tener en el esfuerzo de fluencia, es decir, en un aumento de la resistencia mecánica. Entonces la primera idealización que tuvimos del problema fue un disco rotatorio, el cual fue una aproximación en el cual por medio de esta aproximación podemos encontrar una fuerza axial que va a ser luego utilizada en un diagrama que se puede observar en la pantalla como si fuera una viga, y esta idealización es una viga empotrada, que esta viga empotrada la tuvimos así en cuenta debido a que la conexión que hay entre el eje rotatorio y la viga empotrada, que representa a una hélice, es en la cual no se puede obtener ningún tipo de traslaciones, de rotaciones. Les voy a describir entonces en este diagrama de cuerpo libre cuáles son las fuerzas que tuvimos en cuenta para hacer un análisis de mecánica de sólidos. Entonces, como pueden ver, la fuerza que tiene un nombre de FA representa la fuerza axial que va a sufrir la hélice. Hay una fuerza que tiene un nombre de FC, la cual está señalando en este momento mi compañero, que corresponde a la fuerza de impacto, y esta fuerza fue localizada en este punto debido a que es el momento, pues como el punto crítico y donde se representan mayores esfuerzos. También se tiene una FS que corresponde a la fuerza de suspensión, de sustentación, que es la cual ayuda a elevar el dron y fue localizada en el centroide del objeto, y posteriormente por métodos de mecánica de sólidos y a partir de dos diagramas de momento se obtuvo el esfuerzo máximo, que fue de 285 megapascales, pero debido a todas las idealizaciones que tuvimos en cuenta en el modelo, se decidió traducir a 300 megapascales. Bueno, para limitar también las siguientes gráficas que vamos a mostrar, usamos los valores comunes hoy en día del
policarbonato y la poliamida, que en este caso específico es el nylon, que son los elementos más usados en la fabricación de las hélices de drones. Tomamos en cuenta una densidad de 1500 kilogramos metro cúbico y adicionalmente, como les mostraremos ahora, mostraremos la tenacidad de la fractura y un precio promedio. Entonces, a continuación lo que podemos observar es una gráfica en la cual estamos limitando el esfuerzo de fluencia que habíamos encontrado, que es de 300 megapascales, y también estamos limitando la densidad, que fue de 1500. Y además, para limitarlo, también obtuvimos un índice que fue obtenido a partir de cálculos analíticos y de una idealización de el aspa como si fuera un área transversal rectangular, debido a que el espesor es mucho menor que el ancho. A continuación, entonces, está la otra propiedad que queríamos evaluar, que era la rigidez. Entonces, para eso limitamos el módulo de Young a 20 gigapascales, debido a que actualmente este es el módulo de Young para el material que se usa para el material usado en los drones actualmente, que es el policarbonato. Además, entonces, también se limita por la densidad y otro módulo que encontramos a partir del CSDUPAC, que corresponde a el módulo de Young sobre la densidad. Bueno, adicionalmente añadimos la tenacidad de la fractura, que si bien no la queríamos aumentar, debía permanecer estable y muy similar a la del policarbonato. En este caso usamos la misma limitante de la densidad y el índice de desempeño también fue extraído de la base de datos de CSDUPAC, que sería la tenacidad de la fractura sobre la densidad. Y por último, queríamos tener en cuenta también el precio de ese nuevo material en comparación con el actual. Entonces, relacionamos el precio y la densidad para que mantuviera una buena relación, y adicionalmente el índice de material, que en este caso es el esfuerzo de influencia sobre la densidad por el precio, y obtuvimos esa región de influencia. De forma general podemos observar que en todas las gráficas se destacan las fibras y particulados, en lo que sería variaciones del Kevlar, fibra de polietileno, que en este caso es la comercial, que es comúnmente llamada Spectra 900 y Spectra 1000, y también podemos observar los compuestos más usados hoy en día, que serían compuestos de fibra de carbono y fibra de aramida con epoxi. Entonces, finalmente, el material que nosotros proponemos es un compuesto el cual va a estar hecho de una matriz de Spectra 1000 y va a estar reforzado con una resina epoxi. Y luego, consultando en la literatura, nos dimos cuenta que este material Spectra es un material reciente, es un material nuevo y que está siendo utilizado en chalecos antibalas debido a su gran resistencia. Adicionalmente, se usan cables náuticos por su alta tensión y logramos evaluar finalmente que cumple con todas las necesidades planteadas inicialmente, que era las primordiales, aumentar y maximizar el esfuerzo de fluencia, ya que nuestro problema raíz era la deflexión de las hélices, y por esa razón podemos concluir que es un material idóneo para nuestra aplicación. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por esta exposición, por llevarnos casi a las películas de James Bond con el nombre de Spectra, aunque muchos ya igual no os suena, y pasamos al turno de preguntas. Perdón, no me estáis oyendo. A ver si este ratón quiere funcionar. Perdón que no me estabais pudiendo oír porque teníamos retorno. Muchas gracias por vuestra presentación, os decía, por llevarnos casi con los drones y el nombre de Spectra a las películas de James Bond, de estas que hacen casi magia con los materiales, y pasamos al turno de preguntas. Listo. Hola, enhorabuena. Quería saber, al principio habéis comentado que el coste de las hélices sería en torno a $100 al mes. Quería saber, con el nuevo material, si habéis estimado cuánto variaría este coste. ¿Qué costo? Si se incrementaría el coste de las hélices con el nuevo material.
La pregunta es si determinamos el costo ya de la aplicación con el Spectra, con la fibra. Sí. Bueno, realmente no hicimos una función específica para la aplicación en nuestro dron. Sin embargo, lo que sí queríamos hallar era esa relación densidad-precio, ya que en realidad el costo por hélice es bajo. Sin embargo, nuestro objetivo principal es el esfuerzo de fluencia para tener una durabilidad mucho mayor, la durabilidad siendo entendida como el número de veces que necesito cambiarla por número de impactos. Entonces, de esta forma podríamos saber que en un vuelo común en el que se gastaban 1, 2, 3 hélices de policarbonato, ya no será necesario cambiarlas, lo que está representando el ahorro que inicialmente habríamos dicho que en un mes de vuelo serían alrededor de 90 a $100, ya que estamos garantizando que nuestro material está cumpliendo es capaz de soportar los esfuerzos creados en el momento del impacto. Perfecto, gracias. Ahora sí. Sí, yo quería preguntaros acerca de la proporción entre la matriz y el refuerzo, la proporción volumétrica de resina y de fibras que sería ideal para la aplicación que estáis planteando. Perdón, ¿nos puedes repetir, por favor? No entendimos la pregunta. Sí, el material que vosotros proponéis es un material compuesto, formado por una matriz de resina con unas fibras de refuerzo. ¿Qué proporción de ambos materiales es el idóneo para esa aplicación? Y en principio, ya que estamos también, ¿qué tipo de fibra utilizaríais? ¿Fibra larga, fibra corta, alineada, sin alinear? ¿Qué pensáis que sería la mejor distribución de fibra y qué proporción de cada uno? Pues en realidad, para determinar cuál es el porcentaje de resina y de matriz es necesario recurrir a métodos experimentales y pues eso es algo que no hicimos. Nosotros solamente determinamos teóricamente cuál era el material que nos parecía más apropiado, pero generalmente un 30% de fibra y un 70% de resina, pero es algo que realmente se debería determinar experimentalmente. Y realmente nosotros cuando evaluamos las gráficas en CS-DUPAC, lo que obteníamos era la fibra de polietileno del Spectra únicamente. Nosotros lo que propusimos en la solución final es el compuesto. Entonces realmente con la fibra de polietileno ya estaríamos garantizando el cumplimiento de los requerimientos. Al añadir la resina epóxica podríamos aumentar dichas propiedades y generar un mejor material del que estaba expuesto en las gráficas, que era la fibra únicamente. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por mi parte del tribunal? ¿No? Pues muchísimas gracias a Colombia, a los drones, y seguimos en contacto. Vamos a pasar ahora a la siguiente presentación, que viene de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es una universidad la más joven de todas las que se presentan. No es la primera participación este año, ya hemos tenido estudiantes de años anteriores. La universidad se fundó allá por 1996 y es una universidad joven, pujante, con 5 campus alrededor de la ciudad de Madrid, y que nos va a presentar un trabajo muy interesante titulado Estudio de materiales para vasija de un reactor que opera con campos electromagnéticos. Así que, cuando quieras. Bueno, el proyecto denominado Estudio de materiales para la vasija de un reactor que opera en condiciones elevadas de presión, temperatura y campo electromagnético va a estar basado en una introducción, un planteamiento del problema, una solución y unos resultados y conclusiones. El principio de funcionamiento de este reactor que opera bajo condiciones de campo electromagnético está basado en que su interior va a contener un catalizador que funcionará como soporte de nanopartículas magnéticas, las cuales generarán calor de forma muy localizada
de manera que reduce el consumo energético respecto de otros procesos tradicionales que lo que hacen es calentar todo el volumen del reactor para favorecer la reacción. En este caso, se genera el calor en las zonas activas del catalizador, de forma que se disminuye la temperatura de activación y así se favorece esta reacción. Este proyecto va a estar enfocado al proceso en el cual se produce la transformación de plásticos a combustibles líquidos, ya que se producen temperaturas de operación de unos 400 grados centígrados y se va a intentar reducir esta temperatura con esta aplicación hasta unos 300 grados y una presión de operación de unas 5 atmósferas. Entonces, el objetivo principal que tiene este trabajo es escoger los materiales adecuados para la fabricación de la vasija del reactor, que va a operar bajo estas condiciones comentadas, y para ello se proponen dos configuraciones principales. La primera configuración, que es la del bobinado interno, en el cual la bobina se va a encontrar en el interior del reactor y se proporcionará el campo electromagnético desde el interior. En el bobinado externo, la bobina se encontrará rodeando al reactor y, por lo tanto, el campo electromagnético se proporcionará desde el exterior. Respecto al bobinado interno, que es la primera configuración, los materiales de la vasija del reactor deben aguantar gran temperatura y gran presión. Un aspecto a destacar es el material de la bobina, que debe ser un determinado material que aguante gran temperatura debido a que va a estar en el interior del reactor, y se debe minimizar el problema de que al aumentar la temperatura se disminuya la conductividad eléctrica. Para la segunda configuración, el bobinado externo, los materiales de la vasija del reactor, bueno, se va a proponer un sistema multicapa en el que los materiales van a tener que soportar gran temperatura y gran presión. Al estar el bobinado de forma externa al reactor, los materiales de la vasija del reactor deberán ser determinados materiales aislantes eléctricos para evitar el problema del apantallamiento del campo electromagnético. Es por ello que para el bobinado interno pues, se hace un estudio de los materiales que van a aguantar un amplio rango de temperaturas. Entre ellos pues, destacan los cerámicos técnicos, destacan las espumas y destacan los metales y las aleaciones. Finalmente se escogen los metales y las aleaciones porque son materiales que para esta configuración nos interesan, ya que van a confinar el campo electromagnético en el interior, porque en este caso sí que nos interesa que haya apantallamiento, ya que el bobinado le tenemos en el interior del reactor. Respecto al material de la bobina, que también lo estábamos comentando, se grafican las variables de conductividad eléctrica y temperatura, ya que a altas temperaturas tiene que tener una gran conductividad eléctrica, entre los que destacan sobre todo aleaciones de níquel, hierro, cromo o de hierro, cromo, que son la mayoría de esos materiales. Respecto al bobinado externo, que es la segunda configuración, como ya se ha comentado, deben ser determinados materiales aislantes eléctricos, también aislantes térmicos para poder confinar la temperatura en el interior del reactor, y los materiales que se pueden observar graficando ambos parámetros son el Kevlar. Además, los materiales del reactor, de la vasija del reactor, deben aguantar gran temperatura, por lo tanto también se grafica en función de la temperatura, que aguanten una gran temperatura en servicio, donde vuelve a aparecer el Kevlar. Y debe haber un determinado material en este sistema multicapa que aporte buenas propiedades mecánicas para poder soportar la presión. Es por ello por lo que se va a graficar en función del módulo de Young para poder observar materiales que tengan gran rigidez, y entre los que destaca la fibra de vidrio. Es por ello que en cuanto a los resultados y las conclusiones podemos decir que para la primera configuración, la de bobinado interno, hemos acotado para los materiales metálicos y para estos materiales se grafica en función de la temperatura en servicio que pueden aguantar, se cogen los que mayor temperatura pueden aguantar, y está el acero inoxidable austenítico. Respecto al material de la bobina, que en este caso sí que era importante, escogemos el Cantal, que es una aleación de hierro cromo, que eran las aleaciones que aparecían para
para estos parámetros. Y en cuanto a la segunda configuración, que es la del bobinado externo, bueno, como os había comentado, va a ser un sistema multicapa que va a estar compuesto por matriz de Kevlar con refuerzo de fibra de vidrio. Se proponen 3 capas, una 0, otra 90 y otra 0, es decir, una estructura tipo sándwich. Además, ya por último, se realizan 2 eco-audits, uno para el bobinado interno y otro para el bobinado externo para poder ver cuál sería más sostenible, ya que vamos por la rama de poder disminuir el consumo energético. Y finalmente se puede observar que la del bobinado externo tiene un menor consumo de energía que la del bobinado interno, por lo tanto se escogería el bobinado externo para poder aplicarlo en la transformación de plásticos a hidrocarburos líquidos. Muchísimas gracias. No te vayas, que todavía te queda la parte más interesante. No te quieras escapar, que son las preguntas del tribunal. Así que cuando queráis. Hola. 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 Sí. Bueno, enhorabuena por llegar hasta aquí. Tengo una pregunta en cuanto al bobinado interno. ¿El material que has elegido es un acero inoxidable austenítico? ¿Para la vasija del reactor? Sí. Sí. ¿Y eso no es lo que hay ya? No, que no... Es una pregunta, vaya. Sí, o sea, el reactor sí que es verdad que el material puede ser así, pero la innovación de este proyecto es que realmente estás aplicando un campo electromagnético para poder reducir el consumo energético que los procesos tradicionales, que lo que hacen es calentar todo el volumen del reactor. De este modo solo aplicarías el calor en la nanopartícula que está en el catalizador y así reducirías esa temperatura que hay en los procesos convencionales. Pero entonces, o sea, no has seleccionado el material como tal, sino más bien la geometría que utilizas en el reactor, de dónde tienes las bobinas y las colocas en una zona o en otra. Claro, yo escojo 2 configuraciones, el bobinado interno y el externo, y por ejemplo para el bobinado externo, como tengo que escoger el material del reactor porque no puedo escoger materiales convencionales como por ejemplo un acero porque apantallarían el campo electromagnético. Entonces por eso hago 2 estudios y respecto al interno pues estudio también el bobinado que deba estar dentro. Vale. Vale, gracias. Yo tengo una curiosidad, pero la verdad es que no es muy relacionada con la selección de materiales. Las nanopartículas magnéticas que tú utilizas dentro del reactor, ¿esas luego se pueden reutilizar? ¿O quedarían ya...? Reutilizar para otro proceso. Sí. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues muchísimas gracias y mucha suerte ahora con la final. Nos queda ya una última presentación. Sé que estamos todos un poco cansados, pero muy motivados por la calidad de todo lo que estamos viendo. Y damos paso de nuevo a Colombia. Voy a coger mi chuleta, que me la he dejado por aquí para poder leer el título. Y el 10º y último proyecto, que viene de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia también, se titula Tela de apantallamiento para protección de radiación no ionizante. Colombia, ¿estáis ahí? ¿Me escucháis? Sí, buenas tardes, buenas tardes. Vale, buenas tardes. Os empiezo a ver. Bueno, sí. Buenas tardes. Ante todo queremos agradecerle a ustedes por permitirnos participar de selección de materiales. Damos por inicio la defensa de nuestro proyecto que tiene por nombre Telas de apantallamiento para protección de radiación no ionizante. Nuestro tutor, Pablo Miguel Besga, y nuestro grupo está conformado por Adriana González, Elkin Goyeneche y quien les habla, Mediana Rincón. Bueno, para la defensa tenemos planteado 4 ítems. El inicial es una introducción, un planteamiento de problemas, solución propuesta, resultados y conclusiones. Introducción.
En la actualidad, los avances tecnológicos para la aplicación a nivel industrial, como desarrollo del ser humano, ha dado un gran lugar al paso de dispositivos capaces de emitir ondas de corto alcance, en el caso como son las denominadas radiación no ionizante, propia del uso de aparatos electrónicos, transmisores o productores de ondas, como es la infrarroja, microondas y ondas radio, y agentes de radiación natural, como en el caso de la radiación ultravioleta y luz visible. Por esto es indispensable pensar en el daño que puede causar la radiación con la interacción del cuerpo humano, produciendo, originando enfermedades de trastornos que afectan la salud de las personas. Originalmente los materiales para protección contra radiación son muy empleados para dispositivos y circuitos electrónicos de los efectos de las interferencias electromagnéticas. En la actualidad se fabrican amplia gama de productos que protegen circuitos electrónicos, como ya lo dijimos anteriormente, de interferencias electromagnéticas utilizando placas metálicas, espumas y tejidos. Con base a esta tecnología y a raíz de las preocupaciones que surgen, es beneficioso para la salud encontrar un material de uso personal que ayude a mitigar esta problemática. Para ello se busca buscar un material que se pueda interactuar con los textiles para mitigar por medio del software CSUPA, buscar un material que supla estas necesidades. La especie humana vive en un manantial de ondas. Los bombardeos de radiaciones electromagnéticas son continuos, incesantes e imperceptibles. Hoy por hoy, la causa del origen y desarrollo de algunas enfermedades y algunos trastornos como los neurológicos, cardiopulmonares, capilares o, por decirlo así mejor, dermatológicos y reproductivos están asociados al uso de aparatos electrónicos que usan como medio las señales de ondas de radio, infrarrojo o microondas, es decir, la radiación no ionizante. Estos son por el uso de aparatos como los televisores, los celulares, computadores, teléfonos móviles y aparatos o dispositivos que usen redes inalámbricas. El origen de dichas afecciones es determinado dependiendo de la intensidad de la frecuencia de la radiación emitida y la que es absorbida, el tiempo de la exposición y la sensibilidad de los órganos o tejidos que están expuestos a la radiación. Donde la radiación crea campos o induce campos de corrientes y campos magnéticos que producen puntos calientes en el cuerpo o generan estímulos en células nerviosas alterando la actividad cerebral, generando un cambio biológico y por ende una enfermedad. Así también se debe tener en cuenta un aspecto demográfico, en donde en algunos países se implementan dispositivos con el uso de esta tecnología. Un caso particular es aquí en Colombia, en donde para las telecomunicaciones se usan antenas radiales en sitios muy poblados, en donde la mayoría o la parte de la población desconoce los efectos que tiene el uso de estas tecnologías. Otro aspecto que se debe tener en cuenta es que el uso del celular o teléfonos móviles, en donde se estima que alrededor del mundo hay más de 5.000 millones de dispositivos de teléfono para una población total de 7,5 mil millones de personas. A esto se suma un factor socioeconómico. Se debe tener un conjunto de técnicas, equipos y materiales especiales que sean capaces de mitigar los efectos de la radiación no ionizante, que son de alto costo, es decir, la mayoría de la población no puede alcanzarlos. A raíz de esta preocupación por la salud y el bienestar de las personas, se piensa en la fabricación de textiles para atenuar estos efectos. Se debe tener en cuenta la comodidad, por eso se crea un textil a partir de hilos de algodón tejido con material capaz de apantallar la radiación no ionizante, que sea de bajo costo, asequible para la población. Todo esto resumido en una pregunta. Con el fin de disminuir los daños en la salud humana, ¿qué material de bajo costo lograría crear un apantallamiento de radiación no ionizante para la fabricación de textiles? Para cumplir con el objetivo, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos o restricciones. El material debe ser no metálico, debe ser un material diamagnético, que tenga alta constante dieléctrica, que sea de bajo costo de producción para que sea asequible. Además de esto, debe tener alta ductilidad y fácil de extruir. Además de esto, el material debe ser reciclable para bajar el costo.
Solución propuesta. Bueno, dentro de la búsqueda de los materiales alternativos para buscar el Chicas, efecto os han echado de apantalamiento, cámara de nuevo. utilizamos la herramienta orden de selección TRI para limitar la selección del tipo de material con el proceso de fabricación. Entonces, ¿qué pasa? Hemos descartado los materiales metálicos no solamente porque son los materiales convencionales para hacer el efecto de apantalamiento, sino también por su alta densidad y por su alto costo, que de acuerdo con la base de datos del software, los materiales como cobre, plata, oro, tienen costos desde 20.000 pesos hasta unos 124 millones de pesos por kilogramo. Eso es más o menos desde 6 euros hasta 34.000 euros. Eso es un costo muy excesivo y no accesible en Colombia. Los cerámicos no se tuvieron en cuenta debido a que no poseen la propiedad mecánica de alta ductilidad, lo que dificultaría la conformación de los hilos para el tejido. Entonces, la familia que nos queda por analizar es la de los polímeros. Como la idea es proteger el cuerpo humano a partir de un material que sea de bajo costo, se busca la conformación de un textil que sea diamagnético y de alta constante dieléctrica. Pero entonces, ¿para qué debe ser diamagnético? Para perturbar las ondas producidas por el campo magnético y evitar la formación de campos eléctricos, con lo cual la mayoría de la energía de la onda incidente se reflejaría y la demás sería absorbida por el material. Por otro lado, la importancia de la alta constante dieléctrica radica en que está relacionada con la permitividad eléctrica, que está determinada por la tendencia de un material a polarizarse ante la aplicación de un campo eléctrico, en lo que de esta forma se anularía parcialmente el campo interno del material. Entonces, como podemos ver en la gráfica de fondo, magnetismo versus constante dieléctrica, tenemos un material en especial, el ABS. Pero entonces, como se va a presentar la propagación del campo electromagnético, una de las formas de aumentar el efecto de apantallamiento es mediante la adición de fibras conductoras. Entonces, ese es el caso de la gráfica que tenemos superpuesta de magnetismo versus conductividad eléctrica, en la que el aluminio en hojuelas se nos une al ABS, formando el material ABS 40% aluminum plate. Entonces, que es importante también para nosotros analizar la propiedad mecánica de alta utilidad. Entonces, en la gráfica que vemos, analizamos el proceso de extrusión polimérica versus el precio, teniendo en cuenta también que hemos restringido el precio. Entonces tenemos que nuestro ABS tiene un comportamiento aceptable para la extrusión a un precio inferior a los 10.000 pesos colombianos por kilogramo, que es más o menos 3 euros. Ese sí es un costo accesible aquí en Colombia. También es importante para nosotros analizar qué pasa después de que termina la vida útil del material. Entonces tenemos que el ABS 40% aluminum plate es totalmente reciclable a un costo inferior a los 10.000 pesos, que como ya hemos mencionado es muy accesible. Bueno, partiendo de lo anterior, se tomó un material termoplástico, como es el ABS, 40% plate, el cual está dividido en 4 materiales. Está conformado con acrilonitrilo, que cuenta con alta resistencia y alta estabilidad a altas temperaturas. El butadieno tiene tenacidad a altas temperaturas y baja resistencia al impacto. El estireno cuenta con propiedades como alta rigidez, brillo, dureza, esto combinado con facilidad de procesabilidad. Y para terminar, cuenta con una parte metálica, que es el aluminio, que viene en hojuelas. Este material nos ayuda a establecer caminos conductivos continuos para facilitar una baja resistencia eléctrica, que es de alrededor de 1.72 por 10 a la menos 4 y 1.72 por 10 a la menos 5 ohms. Se utilizó la herramienta EcoAudit para determinar el comportamiento del consumo energético y la huella de CO2 debida al ABS 40% aluminum plate. Entonces, ¿qué analizamos? Que el mayor consumo energético se da en la obtención del material y asimismo se produce una mayor huella de CO2. Pero entonces, ¿qué pasa? En el ciclo de reciclabilidad vemos que ese consumo energético y esa huella de CO2 se logra
evitar en un porcentaje superior al 60% relacionado con el precio de producción de ABS 40% de aluminum plate cuando es virgen, por lo cual es un proceso altamente eficiente y muy amigable para el medio ambiente. Tenemos un material, pues seleccionamos un material, el ABS con 40% de aluminio en hojuelas, ABS 40% de aluminio plate. Se puede obtener de reciclaje porque se usa en cascos, en ferretería, dispositivos o en carcasas electrónicas de dispositivos electrónicos o electrodomésticos, además de elementos de ferretería. Entonces se puede, mediante un proceso de extrusión, convertirlo en finos hilos y así tejerlo con un material que de alta comodidad como el algodón, teniendo un material que nos crea el efecto de apantallamiento, como vemos en la última imagen, el efecto de apantallamiento para la radiación no ionizante. Con esto damos por terminada nuestra defensa de proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por esta estupenda presentación, pero chicas, no tenéis que dejar que os saquen de pantalla, os han sacado completamente. Así que vamos a dar un encargo a vuestro profesor para que cuando llegue os dé unas pequeñas clases de presencia y que no dejéis que un chico avasalle a dos chicas. Bueno, ya que le tenemos aquí. Bueno, pasamos al turno de preguntas, así me gusta, así se os ve estupendamente. Por favor, jurado, ¿alguna pregunta? Sí, me ha quedado una duda. El material que proponéis es un material de fibra polimérica con aluminio, ¿era? ¿Cómo se incorpora el aluminio en esa fibra? ¿Cómo estaría realmente la fabricación de ese producto? Disculpa, no logramos entender la pregunta. ¿Se me oye ahora bien? ¿Me oís bien? ¿Me oís ahora? No, es que no los entendemos bien. ¿No? ¿Puede hablar más despacio, por favor? Sí. Mi pregunta es, yo entiendo que el material que proponéis es una fibra polimérica con partículas de aluminio. Bueno, pues he entendido que son partículas, no estoy seguro. ¿Cómo se incorpora el aluminio en las partículas y cuál sería el proceso de fabricación? Pues es que el material ya viene dado, el ABS viene con su estructura, viene el aluminio, ya, o sea, el aluminio ya viene en la estructura del ABS. O sea, de acuerdo con la base de datos, el polímero se une con el aluminio en hojuelas que puede ser producido por procesos tipo polimetalúrgicos, en el que se obtienen los polvos y pues se analiza más o menos el tamaño que debe tener la partícula. Bueno, y otra pregunta sería ya, es un clásico porque le he preguntado ya también a otros grupos, ¿qué proporción pensáis que es ideal entre partículas de aluminio y polímero para esta aplicación? El ABS de 40% play está, pues, como se dice, el ABS es un 60% y el 40% que son en hojuelas de aluminio para completar un 100% del material. Si hubiésemos contado con el Citretizer, pues habríamos hecho un mejor análisis, pero pues desafortunadamente por la licencia no. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta por parte del jurado. ¿No? Pues muchísimas gracias, Colombia, y muchísimas gracias a todos los participantes que habéis estado esta tarde aquí, los que habéis participado online, a todos los profesores y alumnos que habéis participado con vuestros trabajos, que han alcanzado más de 60, por la calidad, el esfuerzo, la entrega, la ilusión que habéis puesto en ellos. A los que no habéis llegado a la final, yo os diría enhorabuena de todas formas, era muy difícil. Quedaos con que habéis estado
entre los jóvenes que más iniciativas tenéis en el mundo dentro del campo de los materiales, la selección de los materiales. Y ahora agradecer también a mis amigos del GATE por todo el servicio técnico que nos han dado en estas conexiones que han sido difíciles, pero seguimos echando la culpa a los ingenieros de telecomunicación, que creo que no hay ninguno, así no me pueden decir nada en directo. El año que viene tendremos más, haremos mejor las conexiones, pero es difícil mejorar la calidad de los proyectos. Así que os animo a los que estáis escuchando y a los que son amigos, a los que sean alumnos en años siguientes, a que sigáis participando, porque entre todos haremos esto que cada vez sea un poquito mejor. No puedo terminar sin agradecer la presencia de los rectores, y en especial de los vicerrectores, perdón, y en especial la de Mike Ashby, que por primera vez este año nos ha acompañado y que ha sido un gran honor, y invitaros a todos a participar mañana en el homenaje que le rendimos en el rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid, en Ciudad Universitaria, en Madrid, como doctor honoris causa de esta universidad, y en el caso de que no podáis estar, podréis ver bien en directo a través de este mismo canal o bien en diferido todo lo que ha sido el acto. Muchas gracias a todos y hasta pronto.